Bueno, arrancamos con la clase número 4. Antes de arrancar con el contenido de hoy, que va a ser bastante diferente a las últimas dos, que eran más que nada aplicación de funciones DAX, vamos a ver lo último que es la parte visual, ¿sí? El diseño del informe y también sumamos cómo mejorar el rendimiento de los informes. A veces cuando hacemos tableros muy chiquitos donde tenemos dos, tres bases y no tienen un montón, millones de registros, quizás no le prestemos mucha atención a eso, pero cuando vamos incorporando más bases, hacemos medidas súper complejas, o la idea es que vaya escalando ese tablero porque se van generando algún tipo de movimiento, que se van a ir sumando registros, bueno, a veces está bueno prestar atención a algunas cuestiones para mejorar el rendimiento sobre todo la actualización, si es que programamos la actualización automática o bueno, tenemos que trabajar y ya abrirlo es súper pesado, bueno, hay algunas técnicas para optimizar los tableros, y eso lo vamos a ver hoy. Pero antes, vamos a ver en qué quedamos en la clase 3. Bien, habíamos habíamos sumado al tablero las consultas médicas, que es una base que saqué de datos abiertos y que también les iba a servir para responder las consultas, responder las preguntas de la clase, la actividad de revisión. Y lo que habíamos hecho era aplicar esta función que era para calcular las consultas médicas del periodo anterior, ¿sí? Para eso, siempre que aplicamos funciones de inteligencia de tiempo, es recomendable crear una tabla calendario, que también la vimos. Acá había una imagen de... Esta es una forma de crear una tabla calendario. Nosotros habíamos hecho una más simple de directamente calendar, seleccionando el mínimo y máximo. Pero bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es crear una tabla calendario. ¿Por qué? Porque todas las funciones de inteligencia de tiempo necesitan que no haya blancos en la serie de tiempo que estemos manejando en nuestra función, ¿sí? Es más que nada para eso. Si nosotros tenemos una tabla que tiene absolutamente todo, para cada día de un periodo en particular, tiene una fecha, no vamos a tener problema. Pero no es muy común, o para asegurarnos que funcione todo bien, lo recomendable es crear una tabla calendario y relacionarla con nuestra tabla que tiene estas fechas, ¿sí? Entonces, lo que habíamos hecho era, en nuestro tablero, era crear de esta manera una, una tabla calendario, ¿sí? Con calendar mínima y fecha y máxima de la columna mes. Voy a ir a la vista de tabla, ahí, en la cual tenía fechas, ¿sí? Y las unimos, ¿sí? Si no unimos la tabla, no va a funcionar nada. Después, lo que habíamos hecho era crear la función a ver, estaba por acá, que está desordenado. Lo ideal es siempre tenerlo sobre la carpeta de medidas, así no están todas desordenadas sobre nuestras bases. La consulta del mes anterior, sí, que era súper simple, la verdad que es bastante simple la medida. Usamos siempre Calculate porque necesitamos una operación matemática y además necesitamos aplicar algún tipo de filtros. Y en este caso queríamos calcular las consultas autorizadas, las consultas médicas autorizadas para el periodo anterior. Bien, y cuando nosotros lo colocábamos acá en esta tabla, aparecía todo en blanco. ¿Y por qué era? Simplemente porque en en las filas habíamos puesto, yo había puesto la fecha, el mes, ¿sí? De acá de mes ubicaciones de la tabla
consultas médicas. Entonces, como no está completa, no tiene todas las fechas consecutivas, no tiene todas las fechas, hay blancos entre todo el periodo del mínimo y máximo, aparecía, no me puede calcular bien, ay, no me puede calcular bien las consultas del periodo anterior, ¿sí? Era simplemente por eso. Fíjense que dejo el mes de ubicaciones de consultas médicas y la función, la medida, consulta del mes anterior, aparece en blanco. Era por eso, así que es sumamente importante tener en cuenta esto, no solo que para usar una... Sí, 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 sí. No solo es importante cuando hacemos cálculos de inteligencia de tiempo armar una tabla de calendario, sino que después en los objetos visuales elegir la columna de la tabla calendario, ¿sí? Eso es importante. Vamos, esta es una manera de crear una tabla calendario, ¿sí? Hay un montón, depende, depende de lo que quiera, de lo que necesite. Está Calendar Auto, es súper común también utilizarla, que directamente Power BI te calcula la fecha mínima y máxima de acuerdo a los registros de todo tu modelo de datos importado. Quizás no es recomendable porque eso, porque quizás tengo una tabla ahí anexada media vieja que tiene una fecha quizás en blanco, entonces cuando tenemos una fecha en blanco, Power BI te asigna una fecha que es 1 del 1 de 1990, entonces vas a tener una tabla calendario del 990 hasta la máxima de tu modelo de datos. Así que esta quizás es la más, es la que se suele utilizar, ¿sí? Indicarle la fecha mínima y la máxima. Muchas veces también lo que suele hacerse es en la fecha máxima agregar a la vez otra función que es la de today, así tenemos hasta la fecha. Pero bueno, esta es la más común, ¿sí? Bueno, eso con respecto a la clase anterior que había quedado pendiente, que había quedado ahí dando vueltas. em, ¿Hay alguna duda? Ahora vamos a repasar un poco la actividad integradora. La actividad no, la actividad de repaso de la clase 3. Y vamos a seguir viendo esta base, que tenía una trampita. No era, era intencional, pero no en esta instancia. O sea, por confusión coloqué una que tenía una inconsistencia que la quería ver hoy, pero bueno. Algunos la pudieron resolver igual el ejercicio, así que ahora la vamos a ver. Bueno, ¿alguna duda de esto? ¿Se entiende por qué no funciona la medida acá? Bárbaro. Bueno, vamos a la actividad, ¿sí? A la actividad de repaso. Bueno, teníamos tres preguntas, nada más. La mayoría respondió bien todas y en la última algunos respondieron bien, otros mal y otros me escribieron de que no les daba, ¿sí? Así que dije, bueno, lo vamos a ver hoy, que es algo que también suele suceder un montón. Mi idea era que haya una trampita porque, va, una trampita. Siempre hay que revisar los datos, hay que ver si no hay inconsistencia, si no es el resultado que esperaba, tengo que ver qué puede estar pasando. ¿Sí? Es muy común cuando trabajamos en Excel, sobre todo en Excel que lo trabajan muchas personas y no sale un sistema, que en los sistemas las bases están más estructuradas y si bien pueden haber errores, se pueden generar errores, es más difícil. Así que nada, esto era como una pequeña trampita que quería ver hoy y así lo charlamos. La primera pregunta.
Dice, si tuvieran que incorporar un filtro u objeto visual que distinga entre estudios del tipo resonancia de los demás, ¿qué funciones utilizarían? ¿Sí? Era, bueno, tenía tres opciones, if más search, search o if. ¿Sí? Esto lo decía la presentación. Cuando queremos armar una categoría, ¿sí? Lo ideal es crear una columna calculada. Y si esa categoría, en este caso, puede ser tipo o identificación, resonancia, tenemos que hacer una búsqueda de texto, la función que se suele utilizar para esas búsquedas es la función search. ¿Se acuerdan que la función search, así a simple, digamos, cuando la aplicamos, lo que nos indica es la posición, sí, la posición en la que se encuentra este texto, ¿sí? La primera palabra del texto buscado en una variable en particular. Entonces nos va a tirar, o sea, nos va a devolver un valor numérico, ¿sí? Nos va a decir, bueno, cero si no encontró la palabra porque no está en ninguna posición, o un número que va del 1 a n cuando encuentra esa palabra buscada. Entonces, de por sí, no la tenemos que utilizarla, combinarla con otra función, ¿sí? Como en este caso tenemos que clasificar por tipo de estudio o identificación de la resonancia, si encuentra esta palabra, lo lógico es aplicarla con un if, ¿sí? Entonces aplicamos una condición lógica. Si lo que nos devuelve search es cero o mayor a cero, bueno, que el estudio sea resonancia. Si no, otro. Creo que habíamos hecho para la clase un ejemplo muy parecido, que en este caso, fíjense que nosotros queríamos identificar eh, el tipo de estudio de imágenes, ¿sí? Entonces aplicamos la función if y la función search, donde si encuentra la palabra grafía en la columna estudio, que desde la posición 1, si no la encuentra, este es el valor, si no la encuentra, cero, y si no, bueno, nos va a devolver la posición. Entonces, la condición lógica es, si esta función nos da un valor mayor a cero, es decir, que la encontró, que, eh, que el estudio sea de tipo imágenes, si no, otro. Bueno, había que hacer lo mismo, o sea, ustedes ay, podrían haber descarado, si se descargaron el tablero, podrían haber copiado y pegado o hacer o aplicar esta. Muchas veces se recomienda no colocar la palabra entera por si em, hay un error o está abreviada o tiene un acento y a veces no, entonces nada. Pero en este caso creo que no vamos a tener resonancia. Bueno, así que en definitiva la respuesta correcta era if más search, ¿sí? En esta nadie tuvo problemas, así que continuamos. No sé si hay alguna duda, pero es bastante fácil esta. Después, la pregunta 2 dice, ¿cuántos ecodoppler se realizaron en el año 2024? Utilicen funciones de filtro, ¿sí? Acá podrían haber hecho una medida, ¿sí? Usando la función calculate. ¿Sí? Era una medida, cantidad, calculate, la operación matemática sum y el filtro vamos a usar cuando estudio da igual
creo que es, bueno, y ahí iban a tener la función, ¿sí? Ah, en el año 2024, ¿sí? Acá podrían, o, esto también lo aclaro para el trabajo integrado, ¿sí? Fíjense que acá me da 221.000, bueno, le voy a cambiar el formato, voy a poner acá en el pincel, cuando hablamos de miles, quizás los cientos son útiles, así que vamos a... Muchas veces va, y también para el trabajo integrador, cuando nosotros en el enunciado pusimos que el tablero debe responder a ciertas preguntas, no necesariamente tienen que crear tarjetas específicas que respondan a esa pregunta, ¿sí? La idea es que pensarlo como un tablero interactivo, que es lo que es, ¿no? Se hacen tableros interactivos en Power BI para eso, para que uno pueda interactuar con el informe y pueda llegar al resultado de lo que busque o a la pregunta, a la duda que tenga, utilizando los filtros, ¿sí? Porque si no, vamos a tener que crear no sé cuántos estudios hay, pero quizás, no sé, 10 tarjetas distintas y encima multiplicándolo por la cantidad de años de, que hay en nuestra base. Entonces, eh, procuren siempre en los informes que hagan, la idea era esta, que coloquen quizás un segmentador de datos y pongan pueden acá poner como campo el año y el usuario, nada, selecciona la cantidad el año en particular, ¿sí? Era la idea. Bueno, vamos con la pregunta 3 que quiero ir más rápido así llego a, que era la más, la que tuvimos más problemas, ¿sí? Dice, ¿cuál es la diferencia de estudios Angiotac entre los años 2023 y 2024? Bien, la respuesta correcta era la primera, porque había un tema, había una especie de inconsistencia entre el año y las fechas, ¿sí? Bueno, voy a agarrar, me descargué uno de los tableros que me pasaron, no sé de quién es, pero bueno, lo voy a usar para, que me pareció que estaba bueno. Eh, me- la respuesta correcta, si tomábamos el año, era 4.302. Veámoslo en la base de datos, ¿sí? Acá pasaba algo. Voy a filtrar eh, por el estudio Angiotac. Ay, nunca estaba filtrado algo. Y fíjense algo, si yo filtro vamos a filtrar así por año. Vamos a ir del más nuevo al más viejo. El 2025. Fíjense que acá en el mes me figura que, voy a poner short date porque me parece más visual, hay una inconsistencia entre el año y el mes, ¿sí? Este me está indicando que pertenece, en realidad el estudio fue aprobado en el 2024 y el año me figura 2025. Por eso es que no estaba teniendo en cuenta la función, seguramente si vemos acá la función que aplicó nuestro compañero, a ver cómo lo unió. Bien, la unió por año. Entonces, claro, no me está tomando
Mm, no me está tomando estos 761 estudios aprobados en el 2024. Entonces, acá se puede hacer, se puede corregir, ¿sí? Se puede corregir. Eh, Vamos a suponer, por eso hay que probar, decir, bueno, a ver, tengo estas respuestas. Ninguna es la que a la cual llego. Bueno, voy a ver porque algo está pasando con los datos, ¿sí? Y como esto, o sea, puede haber un error entre las fechas o el estudio, ¿sí? Quizás hay Geotac que está escrito con un punto al final, entonces no me está tomando, por ejemplo, porque está escrito diferente, entonces tengo que normalizar cómo está escrito el estudio, como para que se den una idea de esas cuestiones que pueden estar pasando. Em, a mí se me ocurre que lo que podría hacer es, o lo que yo había hecho, era corregir el año, ¿sí? O directamente en nuestra función tomar el mes directamente. Pero bueno, vamos a corregir el año, así mantenemos la relación de año a año con la tabla calendario, ¿sí? Vamos a poner corrección año. Y acá ¿se les ocurre cómo podríamos armar la corrección? ¿Qué funciones? ¿Qué funciones usarían? Vamos a usar sí y después year exacto, year seguro. Podríamos aplicar como una función lógica, ¿sí? Decir, ¿qué podríamos decir? Podríamos, eh, podríamos, por ejemplo, decir si si el año de la columna mes no es igual a la columna de año, ¿sí? Que tome el año de la columna mes. Y si no, que directamente tome el año así como está, ¿sí? Eso es como algo que se me ocurre siempre que hay que hacer una corrección y que depende del contraste de dos variables, es muy común utilizar la función if. Así que vamos a construirla. Vamos a poner si em, la columna año es distinta son con estos simbolitos. A, mes, pero mes está en formato date, ¿sí? Está en formato fecha. Entonces, tenemos que adicionar la función year, como dijo nuestro compañero. Y, de la columna mes, si es distinta estas dos, vamos a decir que lo correcto es que tome el año de la columna, nuestra columna mes, ¿sí? Si no, que directamente tome el año, ¿sí? Lo voy a hacer así. Bueno, y ahí corregimos, ¿sí? Corregimos. Ahora este estudio pertenece al año 2024 como el mes de autorización me lo indica. Ahora, ¿qué haría yo? Bueno, simplemente es corregir, es cambiar la relación entre las tablas, ¿sí? Y con esto, como las medidas, si las medidas están bien hechas, debería andar. Vamos a probar. Hacemos clic en la relación y vamos a seleccionar de la tabla de los estudios, vamos a cambiar a corrección. Fíjese que acá, bueno, acá se me desactivó, lo voy a activar de nuevo y voy a poner guardar. ¿Hiciste una consulta? Sí, Si en la tabla calendario tiene la columna date,
no se puede relacionar directamente con la columna Sí, mes y ya exactamente. está. Ah, Sí, ok. sí, sí. Por eso muchos respondieron bien. O sea, si utilizaban, porque si utilizaba la columna mes, hubiesen llegado bien al resultado, si no me equivoco. Así que, pero bueno, como muchos tuvieron igual, porque si, si colocaban los datos en una tabla y hacían la resta así manual, iban a ver que no le iban a dar, entonces eh, era por esto. Pero bueno, sí, era otra alternativa. Por eso hay muchos caminos que pueden llegar a lo mismo. Em, Vamos a ver, bueno, fíjense que cambió a 5063, que era la respuesta A. Sí, era simplemente eso, sí, había que ver por qué quizás cuando no tengo la respuesta, a ver, o sea, por la implicancia de esta pregunta, o podía haber un tema en álgebra que también podría haber pasado, que quizás esté escrito de dos maneras distintas. Si nosotros usamos funciones de calculate, indicándole qué estudio tenía que tomar, o una inconsistencia entre las fechas. Eso para que lo tengan en cuenta también. Esto es un ejercicio, no es un examen, era para que practiquen y evalúen, y es algo que es muy común. ¿Sí? Es muy común que haya datos que quizás nada, no presentan inconsistencias. ¿Sí? Es para que estén atentos nada más. Bueno, ¿quedó claro? Esto lo voy a guardar y cualquier cosa se lo paso al chico que me lo pasó. Bárbaro. Bueno, vamos a la clase 4. Así también, no sé si estaría bueno que tengan tableros que hayan hecho, me gustaría para que los presenten hoy, ¿sí? Porque la última clase va a ser vamos a concentrarnos bien en el trabajo integrador, ¿sí? Seguramente algunos ya lo tengan bastante avanzado para la semana que viene, pero la idea es darles una mano porque no es tampoco tan sencillo. Son varias tablas, son varias medidas que tienen que calcular, así que vamos a estar trabajando en conjunto y los que tengan avances también lo van a mostrar. Así que hoy, si tienen, estaría bueno aprovechar este espacio para tableros que hayan hecho sus trabajos. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, como les dije, nos vamos a centrar en el informe, ¿sí? Vimos hasta ahora lo que eran las transformaciones básicas un poco avanzadas en Power Query. Vimos cómo calcular funciones en DAX, ¿sí? Creando medidas o creando columnas calculadas. ¿Y cuál es el objetivo de crear estas medidas y estas funciones? Es para utilizarlas en nuestro objeto visual, ¿sí? Eso es el objetivo. Entonces, em, vamos a ver un poco este tema. Así que suele estar a veces desplazado un poco y es sumamente importante, ¿sí? Porque por más que hayamos hecho medidas súper complejas, si no se entienden, si están mal estructurado nuestro informe, no lo va a ver nadie, ¿sí? Va a perder la funcionalidad, ¿sí? Así que es muy importante prestar la atención a la manera en que diseñamos el informe. Bien, y explicamos un poco este concepto que suele ser, no sé si lo han escuchado, que es el storytelling, ¿sí? Que es la manera en que nosotros contamos los datos, ¿sí? Y podríamos decir que se compone de estos tres elementos, ¿sí? Los datos, que obviamente es la fuente de todos los informes y tienen que cumplir ciertos requisitos, tienen que estar completos, tienen que estar procesados, normalizados. em, bueno, tenemos que haber trabajado sobre las inconsistencias, sobre los errores, y esto es en lo que nos ocupamos, bueno, sobre todo en el curso introductorio y en la parte de transformar los datos, ¿sí? Esa es una parte del storytelling, la fuente.
Después está la narrativa, ¿sí? La manera en que contamos esos datos, la manera en que, bueno, vamos a diseñar, vamos a después a diseñar el informe, y vamos a, bueno, se refiere también a qué medidas, qué cálculos voy a crear. em, y por último, la visualización, ¿sí? Que es la elección de los objetos visuales que mejor representen lo que nosotros queremos contar, ¿sí? Así que es como estos tres conceptos lo tenemos que tener en la cabeza a la hora de diseñar un informe, un dashboard. Y estas son algunas de las preguntas que son importantes, o sea, no es, muchas veces son, ya uno lo tiene como la lista de datos súper incorporados, y entonces ya lo da por sentado, pero bueno, si están comenzando en este mundo, estas son preguntas como que las tienen que tener súper claras al comenzar un tablero, ¿sí? Y también para diseñar, porque a veces nosotros estábamos súper inmersos en los informes que hacemos cotidianamente y no nos damos cuenta, no prestamos atención a algunas, no sé, notas o aclaraciones o títulos o descripciones de eje, que son importantes para después el usuario final, ¿sí? Entonces algunas preguntas son, de qué hablamos? ¿Sí? Entonces ahí podríamos decir, bueno, necesito incorporar un título, un subtítulo, qué variables, en qué periodo, esto también suele ser olvidado. A veces uno ve tableros que están hay un montón de datos, pero no sabes, bueno, este tablero desde dónde hasta dónde está tomando la información. Em, ¿Qué variables? ¿Sí? Muchas veces está puesto, no sabemos si estamos hablando de pesos, de dólares, de, de cantidades, de productos, como, bueno, tener bien en claro que las etiquetas o en las matrices o en los objetos que utilice esté bien claro eso. ¿Quiénes serán los usuarios destinatarios del informe? Esto también es súper importante saber quién va a consumir ese informe. ¿Va a ser dentro de nuestra área de trabajo? ¿Van a ser usuarios externos de otras áreas, de otros ministerios? Tenemos que tener en claro eso, porque es muy común ver, no sé, variables que están súper codeadas y bueno, sí, para nosotros ya sabemos que el inciso 3 es, no sé, tal gasto, pero otra persona que quizás lo consuma no sabe lo que es, entonces tenemos que tener en claro eso. Bueno, ¿qué queremos destacar también? Nosotros como, o sea, no solo procesamos los datos, sino que también orientamos hacia dónde queremos que vaya, ¿sí? El usuario. ¿En qué orden también contamos la historia? Eso también es súper importante. Eso cómo diseñamos nuestro informe en general. Bueno, es difícil que esté todo en una sola hoja. Bueno, vamos a tener varias hojas para que navegue el usuario. El orden también es importante, que te vaya llevando hacia la conclusión o hacia los diferentes temas o dimensiones. ¿Qué decisión o conclusión se puede tomar? Eso también. Bueno, ¿qué buscamos con este informe? ¿Qué conclusión? ¿Qué debe informar este informe? ¿Cuánto se presupuestó en tal año? Bueno, ese importe es súper importante, eso tiene que estar en una etiqueta. ¿Fue más o menos con respecto al año anterior? Bueno, tiene que haber un gráfico entonces de variación porcentual o más que porcentual, queremos ver el monto. Bueno, porque es importante. Bueno, esas cuestiones las tenemos que pensar. También con qué frecuencia se actualizará, también no es lo mismo un informe estático o que se actualiza mensualmente que algo más operativo que se actualiza diariamente. Esto también va a cambiar, depende. Si es más operativo, seguramente nuestro informe van a tener muchas más matrices, tablas, que un informe más estratégico que sea una foto donde, bueno, vamos a seguramente utilizar más objetos visuales, barras, bueno, mapas de color, etcétera. Bueno, y ahí dice, un buen informe en gestión pública no solo muestra cifras, sino también que nos ayuda a comunicar prioridades, a evaluar políticas y monitorear resultados. Esto ustedes lo saben más que nadie. Trabajar en la gestión pública hace que trabajemos con un montón de datos y así por sí solo puede que no digan mucho, ¿sí? Nosotros, bueno, la función de un analista en la gestión pública es resumirlos, procesarlo y que ayude a, a quien corresponda a sacar una conclusión rápida.
¿sí? Bien, hay distintas como tipos, ¿sí? De maneras de contar, ¿sí? O de armar estos informes. Vamos acá a mencionar como las principales para que también lo tengan en cuenta, ¿sí? Las comparativas, ¿sí? Las que tenemos ciertas categorías y queremos comparar teniendo en cuenta algún porcentaje, monto o periodo de tiempo, ¿sí? Y por ejemplo, acá dice transferencia de fondos per cápita por municipio. Si queremos comparar por municipio, por sección electoral, bueno, ejecución presupuestaria por programa, o sea, queremos comparar por programa cómo fue la proyección presupuestaria. Bueno, acá tasa de vacunación en los últimos 5 años, bueno, por año, cómo fue la evolución de la tasa de vacunación. Em, y estos son quizás los gráficos que suelen utilizarse para comparar el gráfico, el clásico, el de torta o el circular, que divide el 100% de algo en las diferentes categorías que estoy analizando. También el gráfico de barras también suele ser bastante visual y me indica como rápidamente quién es el que más se lleva en porcentaje o en número en cualquier aspecto. Así que estos gráficos todos los saqué de la página de economía, que tiene muy buenos informes. Bueno, el típico de evoluciones, ¿sí? Cuando seguramente tengamos que analizar eh, algún periodo en particular y respecto a alguna variable. Bueno, el gráfico el natural es el gráfico de líneas que muestra en el eje X un periodo de tiempo, mensual, diario, por año, no sé, depende del periodo que estoy analizando alguna variable, ¿sí? Entonces ahí puedo sacar tendencias, puedo incluso incorporar, no sé, variación, puedo utilizar este gráfico no solo con un eje Y, sino con doble eje, está bueno también. Y bueno, este es como el más común. Después tengo también el de distribuciones, ¿sí? Algunos digamos, que se suelen utilizar más en la gestión pública es el mapa, el típico mapa que puedo marcar con color, mapa de color o colopléticos, como que figura ahí, eh, alguna distribución por algún tipo de categoría, ¿sí? El histograma también, eso cuando ya quizás tenga un análisis más estadístico, que es, o el de caja y bigotes, que es el que se ve ahí. Em, Esto también hay que ver a quién va dirigido, ¿sí? El objetivo es no hacer lindo un informe, sino que cumpla la función, que se entienda, de que el público que lo va a leer lo entienda rápidamente. Así que eso siempre también hay que tenerlo en cuenta, sino hacerlo simple para llegar a una conclusión o obtener un resultado. Bien, después con respecto a la visualización de datos, ahora vamos, esto era como la manera de quizás de clasificar los diferentes tipos de narrativas y la manera de contar los datos. Y ahora vamos a destinar un poco a ver el tema de visualización de datos, ¿sí? Y algunos también, ahí incorporé algunos quizás errores muy comunes que se suelen ver en los tableros que uno siempre tiene que prestar atención para no cometerlos. Bueno, vamos con algunas de las convenciones, digamos, principales a la hora de diseñar informes, ¿sí? Puede ser en Power BI, en un Excel, en una presentación, digamos, esto es como son convenciones bastante generalizadas, ¿sí? A tener en cuenta, ¿sí? La jerarquía visual, ¿sí? Es la manera en que uno dispone, ordena los objetos visuales, las etiquetas, los filtros, cualquier objeto visual dentro de nuestro informe. Y hay algo bastante, que acá no lo haré, es bastante como común decir que lo ideal es pensar que nosotros, bueno, todos leemos em, los informes
como si fuese una Z, así que vamos de izquierda a derecha, vamos bajando de esta manera. Teniendo en cuenta eso, lo ideal es ordenarlo de esa manera, ¿sí? Pensando en que el usuario va a hacer un repaso de izquierda, va a comenzar por arriba, de la izquierda, y va a continuar así formando una Z. Entonces, teniendo en cuenta eso, bueno, ¿qué haría? Pondría primero en el margen superior izquierdo el título, ¿sí? El logo, el título, ¿sí? Algo así bien descriptivo de lo que voy a estar mirando. Después, quizás más a la derecha, pondría, no sé, la fecha, periodo de actualización o el periodo que estoy analizando, como de ejemplo, ¿sí? O lo que se me ocurre. Después, quizás volvería abajo a la izquierda y pondría, ahí tengo varias alternativas que he visto que están buenas. Igual son distintas, pero me parece que están buenas. Se pueden poner los segmentadores de datos, ¿sí? Los filtros, ¿sí? Si es que voy a hacer un informe que va a tener muchos datos en una sola hoja y quiero permitir que el usuario pueda navegar, ¿sí? Con estos filtros, em, quizás está bueno que vayan ahí bien al comienzo los filtros, ¿sí? Si no, si no es que tengo que, es un informe bastante estático o bien estratégico que quiero sacar sí, una conclusión súper así genérica, quizás en esa instancia conviene poner las etiquetas, ¿sí? Las etiquetas de datos, con números globales, totales, sumas, eh, promedios, lo que sea que, digamos, que totalicen a los datos que estoy analizando. Eso es respecto a la jerarquía visual. Si no voy a poner abajo, no sé, los aumentadores de datos, las etiquetas por allá en una esquina, ¿sí? Es como bastante importante el orden, ¿sí? Visualmente es bastante importante y también para ver para dónde tengo que arrancar a leer, ¿sí? A ver el informe. Bueno, alineación y espaciado también. Esto es como para tener un orden visual y sea ya seguramente tratar con un informe tiene un montón de complejidad por per se, digamos, más en la gestión pública. No le tengo que adicionar caos visual si están los objetos desalineados, si está todo amontonado. Em, Hay que ser bastante prolijo con eso, que estén todos los objetos alineados. Si voy a poner varias etiquetas, que estén todas ubicadas en la misma posición, que no haya tanta diferencia en los tamaños de los objetos o que unos tengan mucho espacio, otros no, como eso es importante, disminuye el ruido visual en los informes. Después bueno, acá vemos algunos errores comunes, ¿sí? En la manera en la que quiero contar mis datos, ¿sí? En la manera en que diseño el informe. Y es la elección de objetos visuales que no son los ideales para lo que estoy queriendo representar, ¿sí? Este lo vi infinidad de veces. Elegir, porque también es uno de los más comunes que se usaban en Excel, que es el gráfico de torta que muchos deben odiar. Eh, si tengo pocas categorías, eh, sí, está muy bueno. La verdad que es súper gráfico, sacás la conclusión en un segundo. Pero cuando tengo millones, tengo, no sé, 20 categorías, no me sirve de nada. Estoy haciendo o sea, no sirve de nada. Eso es súper común. No, para eso, si yo tengo muchas categorías, tengo que ir a una tabla. A veces sí, claro, una tabla no queda súper lindo como un objeto visual, pero es lo más claro, ¿sí? Y el usuario puede ordenar, si ustedes eh, han insertado tablas matrices, puedes ordenar de mayor a menor, puedes incluso exportarla en Excel para que, no sé, quieras seguir trabajándolo o lo que sea. Ahí lo importante
es que se entienda la información, ¿sí? En este ejemplo es algo que lo vi 500 veces, el de los municipios en un gráfico de torta, no se ve. No se ve si es, porque encima Power BI automáticamente te pone el número y en porcentaje. Y eso también, eh, no se queden con los objetos visuales una vez que los seleccionan y los ponen en el informe así como está. Porque quizás no nos interesa o el porcentaje o no nos interesa el número, ¿sí? Entonces hay que disminuir el ruido, porque a veces siempre, mucho a veces es menos. Hay que ser lo más simple posible. En todo caso, me explayo en distintas hojas de informe. ¿Sí? Esto también para que lo tengan en el trabajo final, en el trabajo integrador, ¿sí? Porque son muchos datos y a veces conviene hacer varias hojas, ¿sí? Agregar botones de navegación si quieren, que vemos, y, y listo. Bueno, este también es otro gráfico de barra que también suelo verlo bastante, que ponen todos los municipios y tampoco no se entiende. Bueno, consistencia. Esto también es un tema importante que sea consistente en todo lo que elijo en mi objeto, en mi informe, ¿sí? Respetando también las convenciones generales. Cuando utilizo rojo, verde, se suele utilizar para para las subidas y bajadas, tener en cuenta esas cuestiones que visualmente ya son súper conocidas. ¿Sí? Em, bueno, también la paleta de colores. Si voy a usar una misma categoría en distintos objetos visuales, lo recomendable es repetir ese color para cada categoría, ¿sí? Así visualmente no tengo que estar leyendo las etiquetas por cada gráfico que estoy viendo, ¿sí? Eso también tenganlo en cuenta. Bueno, también la tipografía y el tamaño según el nivel jerárquico de los datos también es importante, obviamente. Lo ideal sería, bueno, la tipografía, no sé, los títulos en negrita, los subtítulos eh, en letra simple. Si voy a agregar notas aclaratorias abajo de un gráfico, podrían ser en cursiva o agregarle un asterisco o esas cuestiones convencionales que se utilizan para cuando hacemos un documento, cuando enseñamos una presentación, también tienen que estar incluidas o tenidas en cuenta cuando diseñemos un informe. Y también esto, ¿no? Súper importante como ya lo he dicho, minimizar el ruido, ¿sí? Em, tenemos que ser súper críticos cuando incorporamos un gráfico. También lo he visto bastante, que hay dos gráficos que me están diciendo lo mismo, no me están aportando nada. ¿Sí? En ese sentido, pongo uno, el que, el que más me guste, el que sea más claro, y lo dejo ahí. ¿Sí? Y no llenar tampoco una hoja de objetos, porque tampoco hace que no lleguemos al resultado o a la conclusión como debería ser, ¿sí? Y puede quedar lindo, incluso para mí, a mí no me gusta cuando están súper cargados, llena de colores, no te satura, te termina cansando ver ese informe. Bueno, era a lo que iba, ¿sí? Saturación de información y uso excesivo de colores. Esto también suele ser bastante común, quizás les pongo un fondo, no sé, súper oscuro con las letras o los colores súper chillantes, termina saturando al usuario. Muchos tamaños de objetos, letras muy pequeñas, todas amontonadas, como, bueno, eso también tengan en cuenta, porque quizás queda lindo, ¿sí? Como en una primer pantallazo, pero se termina saturando. Eh, los informes, creo que lo puse, o sea, no es, el objetivo es que cumpla eh, con
con la información que quiere brindar, ¿sí? O sea, que lo importante es que el usuario entienda lo que está viendo y que llegue a una conclusión, em, ¿sí? O sea, lo ideal es que se puedan tomar decisiones a partir de este informe. No importa si es más o menos que tenga, no sé, gráficos súper complejos, porque tampoco, sí, eso también lo he visto. Como ya creo que lo hemos explicado en el curso introductorio, Power BI te ofrece una serie de gráficos básicos y si tienes una cuenta puedes acceder a gráficos pagos o gratuitos que se han desarrollado en la comunidad de Power BI. Y hay unos gráficos súper complejos y súper lindos, pero no se entienden o lo entiende uno, pero no el usuario final. Entonces ahí hay que ir a lo simple, a lo básico y a lo que se entienda, ¿sí? Bien, otros errores muy comunes es también a veces nos pasamos por el otro lado, para el otro lado y queremos simplificar y eliminamos etiquetas, títulos de ejes X, eje Y, em, bueno, y nos pasamos por el otro lado porque ya no sabemos qué estamos mirando. O sea, capaz que nosotros sí, obviamente porque diseñamos el informe, pero no la persona que lo va a consultar. Entonces ahí siempre tenemos que tener en mente esto, bueno, si voy a colocar una etiqueta que tenga, que se pueda ver a qué representa esa etiqueta de datos, ¿sí? Acá, bueno, vemos, ahí puso un ejemplo de total, que también lo suelo ver, total de que, y ese número encima no tiene separador de miles, eh, y qué es cantidad, pesos, dólares, de qué estoy hablando, ¿sí? Eso también ténganlo en cuenta, ¿sí? Que sean claros las etiquetas, los títulos, que pueda contextualizar el informe o el objeto que estoy mirando. Em, ¿Qué más? Bueno, esto también, lo del periodo es sumamente importante, lo he visto un montón, que no se sabe bien a qué periodo corresponde. Eso, ténganlo ahí en una nota o en el eje, que se pueda visualizar bien. Em, También los números, el formato de los números también, tengan en cuenta. Ya creo que si estoy me estoy manejando con miles de millones y quizá lo mejor es cambiar el formato a millones. Tengo que ver también las cantidades decimales, eso también a veces son las medidas que creo, me dan números de hasta, no sé, 5 decimales, bueno, eh, no llevo ese valor, ¿sí? A menos que sea súper necesario, pero me parece que no llevo ese número con todas las decimales, ¿sí? No sé, lo redondeo, eso también tenganlo en cuenta. Porque después, lo importante también cuando trabajas en la gestión pública es, bueno, ¿qué número? O sea, me tengo que acordar del número, no sé, por ejemplo, si estamos hablando de ejecución presupuestaria. Y seguramente vos no te acuerdes todo el número entero, ¿sí? De, no sé, 126.000 millones, bueno, o sea, ¿no? ¿Te acordás el número global? ¿Sí? Lo importante es que te, que que te puedas acordar o sea más fácil de transmitir después. Bien, ¿se entendió hasta acá? Porque ahora pasamos a... Esto igual es nada, es como, son recomendaciones después, eh, depende de cada uno, del estilo que tenga, como ya les dije, de las personas a las que va a ir destinado. Quizás a algunos les gusta un montón de colores y va a estar bien. Así que eso también depende de cada uno. Y con respecto a esta parte, al diseño del informe, quería aclarar que para el trabajo final, la parte del informe que van a tener que hacer es, ahí es libre. Ustedes usen la creatividad para, y teniendo en cuenta estas como cuestiones de recomendaciones, de diseñar lo que ustedes quieran en las hojas que ustedes quieran, ¿sí? Puede ser una o puede ser varias. em,
Pero bueno, ahí usan ustedes la creatividad y para diseñar un informe que sea visualmente lindo, que se entienda, que sea claro. eh, Nada, eso. Y sería ideal que lo tengan para la próxima algo, por lo menos algo, no todo el informe, pero algo para la semana que viene. Sí, y vemos qué se puede hacer, ¿sí? Porque toda la parte visual hay un montón de cosas y van apareciendo, como ya les dije, todo el tiempo cosas nuevas. em, Así que, nada, podemos ir viendo, porque ni en el curso introductorio ni en este no llegamos a ver, no sé, todos los que se puede hacer. Porque también ahí la verdad que es mucho de meterse y explorar, ¿sí? O sea, no es complejo. Lo más complejo quizás es lo que ya les dije, es el diseño del modelo relacional, que eso para mí es lo más importante, que es donde no tenemos nosotros quizás, tenemos que ahí prestar mucha atención, porque hay un montón de maneras de relacionar las tablas y es donde más uno puede fallar. Y después también la creación de medidas y calculadas, que es sumamente importante, pero ahí siempre tenemos ahora la ayuda, si queremos, del chat o lo que usemos, ¿sí? Es como que ahí, o incluso si no, tenemos el manual el catálogo de funciones de Microsoft, que te explica bien, de acuerdo al tipo de medida que quieras usar, cuál es la que te conviene, y te explica bien cuáles son los argumentos y con ejemplos y todo. Entonces, em, nada, tanto lo visual y las medidas es algo que se puede explorar, o sea, es infinito, y ahí ya teniendo un poco la estructura y estas cosas en mente, hay infinitas cosas para aprender y para probar. Bueno, vamos con algunas técnicas para optimizar un modelo de Power BI, ¿sí? Hay un montón de técnicas, hay un montón de técnicas. Vamos a ver algunas, las principales que podrían hacer que nuestro tablero sea mucho más liviano, más rápido y que se actualice con menos problemas, ¿sí? Según mi experiencia. Y, y bueno, y también lo que te suele recomendar eh, Microsoft. ¿Sí? Está la página, no sé si le ha pasado, creo que no, pero está la página de Microsoft en la cual tenés como una serie de cursos donde uno va aprendiendo, e incluso puedes estudiar de estos cursos para sacar un certificado de Microsoft. Bueno, y ahí hay una, mm, hay varias como secciones de este curso que destinan a esto, a la optimización de tableros. Bueno, hay un montón, yo saqué las principales y las que me han servido un montón para tener en cuenta a la hora de o de diseñar un informe de cero o de mejorar uno que ya tengo. Bien, em, vamos con el primer punto que dice ahí, las relaciones entre las tablas, ¿sí? Esto es parte de lo que ya les dije, que suele ser bastante como dejado y te puede hacer un modelo súper ineficiente y hasta llegar a conclusiones que están mal, ¿sí? Power BI, como ya saben, cuando uno importa una tabla y cargas, pones en cerrar y aplicar, o sea, importás esa tabla a tu Power BI, tu aplicación, automáticamente, si es que encuentra variables en común por nombre o porque las que está leyendo tienen el mismo formato y estructura, te las va a relacionar, ¿sí? Muchas veces está bien, pero otras veces está mal. Así que hay que revisarlas. Si uno tiene, creo que igual no sé si les explico. Bueno, ahí me meto de lleno. Pero esta ya les adelanto que es algo que puede mejorar un montón si eh, defino bien las relaciones entre las tablas.
Después, utilizar los tipos de datos más adecuados para cada columna. Eso también. El tipo de formato de las variables va a hacer que pese más o menos una variable. ¿Sí? Siempre lo recomendable es que las variables sean de tipo numérica. ¿Sí? Eso es como en cualquier sistema, lo mejor es trabajar con números. Pero si no puedo, y obviamente en estos, cuando uso Power BI voy a tener un montón de variables de tipo texto, tengo que tener en mente que las tengo que disminuir. Muchas veces es común cuando trabajamos en Excel tener varias columnas de, no sé, comentarios, observaciones con un texto así. Bueno, tengo que pensar que si yo importo esas columnas, me van a generar, me van a aumentar bastante el volumen, más que si estoy trabajando con números. Ni hablar de la comparación entre números enteros o decimales. Lo mejor es trabajar con números enteros. Bueno, también es algo a tener en cuenta. Evitar la duplicación innecesaria de valores. Esto también en parte y está relacionado con la manera en que diseño mi modelo relacional, ¿sí? Cuando yo relaciono tablas, ¿sí? Hago que un valor, una variable en particular esté en una de ellas y no necesito llevarme ese dato a otra tabla, porque al estar relacionadas es como si fuese que son una, ¿sí? Eso es la gran ventaja de usar Power BI con respecto a otras herramientas, como si fuese, como, no sé, como Excel, ¿sí? Ya al relacionarla ya esto se transforma en una, ¿sí? Ni hablar de si tengo más tablas. Eso también para que lo tengan en cuenta, no es necesario llevarme, a menos que sea súper necesario, pero no es necesario llevarme ni con un related, ni con un lookup value, una variable a otra, ¿sí? Muchas veces es necesario y por algo existen esas funciones, si no, no existirían, ¿sí? Muchas veces me tengo que llevar esa variable para quizás hacer otro cálculo, pero si no es necesario, no lo hago. Reemplazar columnas numéricas por medidas calculadas cuando sea posible, ¿sí? Si hablamos de eficiencia, siempre va a ser más eficiente las medidas calculadas que las columnas, ¿sí? Ocupan menos memoria porque por la naturaleza digamos, de estos dos elementos. La columna calculada, cuando yo hago una función creando una columna, lo que estoy haciendo es que para cada registro se calcula esta función que estoy insertando. Entonces, si tengo un montón de millones de filas y creo una columna, va a estar calculando esa función para cada fila, ¿sí? Y esto a veces, no sé, si estoy calculando una operación matemática, la verdad que lo recomendable sería directamente calcular una medida que me haga sobre el total, ¿sí? Ahora, si necesito una categoría, como era la que vimos en uno de los ejemplos, necesito identificar un tipo de estudio, ¿sí? De otro, bueno, ahí sí voy a necesitar calcular una columna. Pero esto, muchas veces obviamente que es necesario y yo me la paso creando columnas, pero hay que tener en cuenta que no es lo más eficiente. Sobre todo cuando quiero hacer calcular un número en particular, ¿sí? Em, bien. Después, reducir la cardinalidad de las columnas. Bueno, em, esto siempre va a ser, era también una de las cuestiones cuando vimos modelo de datos, siempre lo recomendable es que no haya relaciones de muchos a muchos, o sea, que no haya un dato que se repita muchas veces en lo posible, ¿sí? Lo ideal es tener, como tratar de replicar el modelo estrella, ¿sí? Que suele verse igual poco, porque eh, lo más común es que tenga más de una tabla con muchas transacciones, ¿sí? Operaciones que se van sumando por el paso del tiempo, ¿sí? O sea, por una fecha que se va asociando a cada registro. Pero tengan en cuenta eso, que es recomendable siempre trabajar con relaciones de uno a uno o de uno a muchos, pero siempre que haya un
uno del lado de la relación, en lo posible, ¿sí? Después, revisar y depurar los metadatos del modelo. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, vamos a ver qué son los metadatos, pero también hace que eh, también aumente el tamaño de nuestros informes. Y después trabajar con datos resumidos en lugar de datos detallados, siempre que sea viable. Esto también está relacionado a la cardinalidad. Lo importante, digamos, a- eh, muchas veces no necesito el detalle. Por ejemplo, no sé, no necesito el detalle no sé, se me ocurre del ámbito privado, pero a ver, por ejemplo, em, si trabajo en personal, ¿no? Quizás para el informe no necesito saber cuánto, por ejemplo, el trámite de designación de una persona, todos los pasos por el que haya pasado un expediente de designación. Quizás me sirve solo saber en qué estado está el último. Entonces, cuando nosotros, bueno, cuando trabajábamos, conectarnos a las bases de GEDEVA. Y sí, teníamos todo el detalle. Teníamos creo que eran a través de una API, teníamos varias formas de acceder a los expedientes. Había formas, había información agrupada, entonces te mostraba, cada fila era un expediente y te mostraba quizás el último movimiento, en la última área y en qué estado se encuentra. Pero teníamos a disposición por expediente todos los movimientos por día por los que había pasado, las distintas áreas, los documentos que se habían generado. Bueno, si quiero diseñar un tablero con los expedientes que están en trámite, no me sirve también importarme a mi tablero los movimientos que tuvo diarios, ¿sí? Eh, si mi objetivo es, al contrario, mostrar una foto. Bueno, tengo que tener en cuenta eso, ¿sí? Que siempre, si no lo necesito, nada, no lo consulto, porque em, si quiero que mi tablero sea escalable, es decir, que no se rompa a medida que pasa el tiempo, bueno, tengo que ser súper eficiente y manejar con los datos que a mí me importan, no importar datos por importar. Quizás si hago un tablero de la duración de los expedientes, quiero calcular la duración promedio de los expedientes del tipo designación, quizás sí me sirve porque voy a calcular, necesito tener el movimiento diario porque quiero calcular el promedio de días en las que se encuentra en tal área. Bueno, ahí voy a necesitar importar. Pero bueno, si no es necesario, no lo importo, no lo consulto, desestimo ese origen de datos. Es obvio, pero bueno, es para que lo tengan en cuenta. Bien, este era uno de los puntos que ya más o menos lo expliqué, que es las relaciones entre las tablas pueden hacer que nuestro tablero sea quizás no más pesado, pero sí más ineficiente a la hora de actualizar. Porque cuando uno actualiza, no solo actualiza los registros, o sea, si se suman datos, se va a sumar una línea más, sino que cuando hago la actualización, lo que hace Power BI es, de acuerdo a las relaciones, recorre todos los datos. Eh, Sobre todo cuando tengo medidas o columnas calculadas. Entonces, si yo tengo relación de muchos a muchos, por ejemplo, lo que va a hacer es va a buscar para una línea todos los datos, para otra línea todos los datos. Y lo mismo, y más si la relación va de ambos lados. Va a partir de acá, de este dato, va a buscarla en todas las líneas. En cambio, si tengo relación, por ejemplo, de muchos a uno, va a decir, bueno, para esta línea, buscámelo, encontrámelo en una de las líneas. Si no, va a hacer el recorrido por todas. Así como gráficamente sería como algo así. Entonces, por eso es que
va a tardar más o menos la actualización de los datos cuando tengo las relaciones de este tipo, ¿sí? De varios a varios. No solo cuando actualizo, de hecho, sino cuando quizás creo una medida que dependen de esa relación. Si puede que a veces el tablero se trabe un poco. O también puede pasar de que tenga que abrir un tablero y no puedo abrir otro porque se me muere la compu. ¿Sí? Así que eso es sumamente importante. A veces no nos damos cuenta, pero el problema está ahí, en la manera que están relacionadas las tablas. Bueno, bueno, y algo que también es algo bastante, que lo he dicho varias veces, es el de las columnas que yo importo, ¿sí? Cuando importo una tabla, un dataset a Power BI, en realidad a Power Query, y antes de, digamos, de importar la Power BI, tengo que quedarme, o sea, uno de los pasos importantes, no solo esto de promover encabezado, cambiar formato, reemplazar valores, anexar, no solo eso es importante, sino también la de elegir las columnas con las que me voy a quedar y que son importantes o relevantes para mi informe. Todo lo que no voy a utilizar, no me sirve, lo elimino, ¿sí? Porque genera no solo ocupa memoria mi tablero, sino también que después a la hora de crear medidas o de diseñar los objetos visuales voy a tener una variable que me va a estar hinchando, ¿sí? Entonces, lo mejor es antes de importar los datos, detenerme un poco en Power Query y hacerme estas preguntas, ¿no? ¿Voy a usar esta columna en alguna visualización? ¿Me va a servir? Em, esta es una variable que de relación, bueno, obviamente que si es de relación, es una ID que la tengo que mantener. ¿Aporta valor? Quizás no, digo, bueno, esta columna no va a cumplir el objetivo por el cual me llevó a hacer este informe, bueno, la saco, ¿sí? Total, después, en un futuro, si la necesito o me arrepiento o al final el objetivo cambió o se amplió, la puedo volver a incorporar, eso no hay ningún problema. Bien, vamos con los metadatos, ¿sí? ¿Qué son los metadatos? Son los datos de los datos, ¿sí? Es la información de los datos que yo estoy importando, ¿sí? De las variables que estoy importando. Si se acuerdan, en Power Query, cuando yo selecciono una tabla y si tienen activado una de las vistas, hay una que se llama perfil de la columna, ¿sí? Que te indica cuestiones clave de la variable, de cada una de las variables. Bueno, todo eso es información. Y es información que guarda Power BI, ¿sí? Cada columna que yo importo va a tener asociado un montón de datos que dependen también del formato, ¿sí? Como mínimo me va a guardar, me va a indicar, o me va a guardar en realidad, esta variable, qué formato tiene, cuántas veces se duplica, cuántas veces, cuántos nulos tiene, cuántos blancos tiene. O sea, todo eso me lo está guardando, ¿sí? Ocupa memoria también. Entonces eso para que lo tengan en cuenta, que no es en vano esto de dejar columnas que no sirven, que están todas en blanco, o sea, me está guardando datos. Por más que no tenga datos, está asociado a algo. Ni hablar, bueno, también si es una fecha, también me está guardando datos. Creo que es una de las variables que más ocupan espacio. ¿Por qué? Porque si se acuerdan o si han visto, cuando ustedes importan una tabla que tiene una fecha, a veces me suele aparecer al lado, a ver si me apareció en esta, me aparece como si fuese, creo que se llama jerarquía de fechas. No me acuerdo si acá aparece. No, no me reconoció. Ah, pero en esta sí, sí, en esta sí. Cuando yo importo una tabla que tiene formato fecha y me la reconoce, me la reconoció de entrada así como una fecha, automáticamente asociada a esa columna va a tener información
de otros 4 datos más, ¿sí? Me va a indicar, me va a guardar el año, el trimestre, el mes y el día, ¿sí? Es la jerarquía de fechas. Por cada fecha que yo importe, me va a guardar estos 4 datos más, ¿sí? Así que se cuadruplica la información que tiene. Eso también para que lo tengan en cuenta, nada, en mente, esto no lo pueden cambiar porque es algo que uno no, ya viene predeterminado de Power BI, pero bueno, sirve para tener en cuenta esto de que cada columna ocupa su espacio, así que no, a no dejar cosas que no van, o que no vamos a usar más que nada. Mm, bueno, em, bueno, y acá algunas herramientas, ¿sí? Para analizar estos metadatos, que era los que les mencioné, que hemos visto igual, sé que en el curso introductorio lo hemos visto, acá no, pero es muy sencillo. Nosotros a veces no lo tienen activado, a veces sí, depende, que es la calidad de la columna, ¿sí? La calidad de la columna, que te muestra información acerca de esa variable en particular, ¿sí? Si cuántos datos son, si hay errores, en cuánto porcentaje, si hay valores distintivos, si hay valores únicos, o sea, cuántos valores únicos distintivos. Te muestra información, ¿sí? Esa es como la calidad de la columna. Después tenemos la distribución, te muestra la frecuencia y distribución de los valores, ¿sí? Te muestra cuántas veces aparece determinado valor. Y el perfil de la columna te muestra un gráfico de estadísticas de la columna y esto, una distribución. Esto es todo, nada, ese a título informativo yo lo tengo activado porque la verdad que yo lo encuentro bastante útil, así que si no lo tienen, esto está en Power Query. Está bueno que lo tengan en cuenta. Bueno. Esto, si no lo tienen activado, van a vista y ahí pueden ver, bueno, era lo que les dije, ponerle el perfil de la columna, donde acá le muestra, si se van parando sobre las variables, le va a ir mostrando la información. Bueno, voy a seguir así, vamos a ver si termino con... Bueno, una técnica también para optimizar la actualización, esto viene de la actualización de los tableros, y es programar una actualización incremental. ¿Esto qué quiere decir? Que yo le indico em, a partir de qué fecha o a partir de qué día tiene que actualizar los datos, ¿sí? Le puedo decir, bueno, actualizame los últimos 5 días. Si el resto, si la fecha es posterior a los 5 días, lo va a dejar igual. Si hubo modificación en esos datos, no se van a ver reflejados, ¿sí? Solo me va a actualizar los últimos, no sé, si lo programo en los últimos 5 días. Algo a tener en cuenta. Hay varias condiciones para aplicar esta actualización incremental, ¿sí? Algo que suele excluir bastante a los tableros de los sectores que no tienen un sistema, sí, un sistema, sí, básicamente. O sea, no tienen un sistema con acceso a una base SQL o Postgres. em, no funciona para Excel importado, ¿sí? O CSV. Eso es lo malo. Así que si trabajan con Excel, esta función de actualización incremental no es posible, ¿sí? Porque tiene que tener una estructura de la fecha em,
en una base bien estructurada. Y Excel no lo, Power BI por ahora no lo toma como una base, ¿sí? Lo toma como un archivo, ¿sí? No es como una base bien estructurada como podría ser la base SQL. Así que eso es como, ahí seguramente excluyo a varios reportes. Pero bueno, no lo quería dejar de mencionar porque sé que algunas áreas o sí, áreas del gobierno tienen un sistema que están, y que conforman o tienen una base SQL, entonces esto lo podrían hacer. Obviamente voy a necesitar una columna fecha, ¿sí? En mi informe sobre el cual quiera hacer la actualización. Y después tengo que crear dos parámetros que no hemos visto, pero son parámetros, una fecha de inicio y una fecha final. Y después tengo que definir el comportamiento de cómo quiero que se actualice, ¿sí? En los últimos 5 días, el último mes, el último año. Bueno, le voy a explicar así brevemente el paso a paso, pero la verdad que ya sé que dejo afuera varios, pero bueno, es una técnica bastante que mejora mucho la actualización. Acá yo importé tengo una base SQL, ¿sí? E importé una de las tablas, ¿sí? Una de las tablas de ejemplo. Pero antes de eso, les tengo que definir parámetros, ¿sí? Les voy a explicar, pero esto después lo pueden ver, si no, en- ¿cómo se llama? En Microsoft tiene el paso a paso también y muy bien explicado. Tengo que crear parámetros. ¿Cómo creo parámetros? Estas las que yo les dije, fecha inicio, fecha final. Bueno, acá van en inicio, hay un botón que dice administrar parámetros y voy a poner administrar parámetros para que los vean. Y esto ya lo había creado, pero pueden, si no tienen, nunca lo han creado, tienen que crearlos. Se pone ahí nuevo. Y el nombre, sí o sí, tienen que ponerle estos nombres, rank start, rank end, porque son nombres de parámetros guardados específicamente para hacer esto que les estoy diciendo, para hacer la actualización incremental. Entonces, le ponen así como está el nombre del parámetro y después, me va a decir que ya existe. Voy a poner- Y le tienen que poner el tipo, tienen que poner fecha y hora, valores sugeridos, cualquier valor, y en valor actual le tienen que poner una fecha sobre la cual, de inicio de esta actualización, ¿sí? Acá pueden ponerle alguna que, voy a poner 2025. Y después tiene que crear de igual manera el ranking. Esto lo pueden igual después cambiar. Ponen acá una fecha para arrancar, pero después lo pueden editar. Una vez que crearon los parámetros, pueden aceptar. Una vez que crearon los parámetros, van a la tabla, a su tabla que tiene las fechas, que tiene que ser una tabla OSQL Postgres. Y lo siguiente que hacen es, tengo acá la tabla, voy a mi variable que tiene la fecha y voy a aplicarle el filtro, ¿sí? Usando, usando los parámetros, ¿sí? Voy a decir que me tome los movimientos, en este caso, los registros que quiera, usando el parámetro rank start hasta, esto es sumamente innecesario, ¿sí? Hasta, y es anterior a parámetro rank end. Una vez que tengo definido esto, bueno, se me va a aplicar los cambios seguro. Una vez que tengo esto definido, voy a la tabla y voy a poder seleccionar actualización incremental, ¿sí? Clic derecho, actualización incremental. Y acá, bueno, acá tenía puesto algo. Me va a aparecer de esta manera. Voy a activarlo
y le voy a decir, ¿desde cuándo quiero que me guarde los datos, sí? Pero desde el comienzo, desde los inicios, ¿sí? De esta tabla. Por ejemplo, voy a decir, bueno, creo que en esta tabla tengo los últimos 2 años, ¿sí? Entonces voy a poner los últimos 2 años. Y acá le tengo que indicar desde qué fecha hacia atrás quiero que me actualice los datos, ¿sí? Lo- em, los que se vayan actualizando periódicamente, a medida que se va actualizando. Entonces acá, por ejemplo, puede ser los últimos 7 días, ¿sí? Así digo que me actualice la última semana. Entonces acá fíjense que me aclara, me dice, me está importando los últimos 2 años hasta el 10/7. Luego me dice que me va a actualizar los datos incrementalmente desde el 11, fíjense, desde el 11 hasta el 17 inclusive. Y así cada día. Fíjense que acá me lo grafica para que lo tenga súper claro. Esto me lo está importando y me lo está archivando, no se va a actualizar y sí me va a actualizar incrementalmente los últimos 7 días, ¿sí? A medida que va pasando los días, se va a ir corriendo 7 días para atrás. Todo esto, si hay una variación en los datos, no se va a reflejar. Y pongo aplicar. Esto lo publico y cuando lo actualizo desde acá, no me va a importar o actualizar todos los datos, ¿sí? Me va a actualizar solo los últimos 7, así como la red. Es muy útil cuando trabajo con bases de datos SQL, obviamente, que tengo un montón de registros y no quiero que me actualice todos los datos porque no sé si tengo datos de hace 5 años, no me sirve que vaya a actualizar lo que pasó hace 5 años, porque eso ya está, no se va a ver modificado. Y con esto mejoro muchísimo la actualización. Bueno, después, esto más que nada para que sepan que existe, si en un futuro capaz que ahora no tienen un sistema, pero en un futuro sí, es una herramienta súper útil. Vamos con un último tema que es la administración de roles dentro de Power BI Desktop, ¿sí? También esto para, en el caso de que tengan que tengan una cuenta en Power BI y que quieran compartirlo con otros usuarios Power BI, pero con alguna restricción. Eso se puede hacer eh, en esta sección, ¿sí? Están en informes y en modelado hay una sección que se llama administrar roles. Acá yo puedo crear un nuevo rol y, por ejemplo, poner, el rol se va a llamar, por ejemplo, yo quiero compartirle este informe a un municipio, por ejemplo, de Arrecifes, ¿no? ¿Y cómo hago? Bueno, voy a la tabla sobre la cual, por ejemplo, quiero que se filtre. Por ejemplo, vamos a decirle que quiero que el usuario que tenga el perfil Arrecifes solo vea, no tengo, no tengo, a ver, en transferencia. A ver, bueno, acá, en municipios, vamos a hablar de transferencias. Solo quiero que el municipio de Arrecifes vea las transferencias de su propio municipio. Entonces voy a decir que cuando municipio sea igual a Arrecifes. Y ahí guardo. ¿Sí? De esta manera, creé una expresión de filtro de seguridad. Creé el rol, ¿sí? A consultas médicas me quedó ahí. Me quedó guardado sin querer. Bueno, vamos a ponerle, a ver si me deja.
Bueno, ahí le agregué un filtro más que si las consultas médicas al final del año 2024, pero bueno, no va a ser en este caso. Entonces, de esta manera, lo que puedo hacer es crear varios roles, ¿sí? Según algún filtro en particular. Esto también es súper útil, pero para esto ya tengo que tener una cuenta, tengo que haber otros usuarios. Una especificación de roles mucho más específica que lo que se puede hacer en Google. Sí, acá, bueno, este es un ejemplo súper sencillo, pero hay un montón de maneras. L- Solo les quiero como comentar también de que esto es posible. ¿Sí? Esto es posible cuando uno tiene una licencia y ya hay varios usuarios de Power BI sobre las cuales quiero compartir. Em, una vez que yo definí los roles y publico este tablero, vamos a ver si... o sea que no sé si tengo cuenta. Voy a ver si lo publico acá. Así se los muestro cómo después se ve. Mm, Ahí está. Em, Acá se publicó el informe con su modelo semántico y si voy a eh, seguridad, si voy a seguridad, fíjense que está el rol arrecifes, que si ustedes se dieron cuenta, yo no puse ahí ningún usuario, no puse nada. O sea, solo creé un rol, ¿sí? Que se llama arrecifes. Ahora, para terminar de configurarlo, cuando lo publico, tengo que ir al modelo semántico seguridad y acá seleccionar el mail, ¿sí? De la persona de Arrecifes, de la cuenta suya que tenga, ¿sí? En Power BI. Lo agrego y le mando el link. Y solo va a ver Arrecifes. Ese es como el circuito final de administración de roles. Nada, sepan que esto existe, se usa un montón, obviamente cuando ya quizás uno tiene una licencia y hay otros usuarios Power BI dentro del ministerio o externos. Bueno, em, ¿qué más? Creo que ya con esto terminamos la clase 4. ¿Tienen dudas sobre el el trabajo integrador o quieren que veamos sus tableros de los que hagan en su trabajo? ¿Qué quieren hacer? Si quieren repasamos un poco el trabajo integrador, eso o lo que quieran, hacemos 10 minutos y 10 minutos. Y si es una consulta, la clase que viene, Sí. que es otro contenido, digamos. No, la clase que viene va a ser es la final y va a ser destinado a todo el trabajo integrador, ¿sí? Es para que ustedes, la idea es que muestren sus tableros y quizás veamos algo de contenido, pero para reforzar, digamos, ya en contenido, en cuanto a contenido ya vimos todo, ¿sí? Vimos las principales funciones, eh, vimos, como en el curso introductorio vimos todo lo que es objetos visuales, la idea esta era como, bueno, y hubo varios errores en cuanto o cuestiones a mejorar en lo visual, reforzar un poco de ese tema, pero la idea sería destinarla al trabajo integrador. No va a ser como el jueves que viene, no es la fecha de entrega, sino que falta como bastante. Entonces la idea es que traigan dudas o, bueno, no el tablero terminado, pero sí un poco, o por lo menos ya avanzado en cuanto a importación y quizás algunas primeras medidas, pero la idea sería eso.
Yo, bueno, en la presentación hice, pegué una imagen de un tablero que es el que básicamente es este, que es como a modo de ejemplo, no es para que lo copien, ni mucho menos, de hecho, nada, se puede mejorar un montón, pero son las bases que se usan en el trabajo, que mandé para que importen en el trabajo integrado, sí, que es el de los rendimientos, establecimientos y los municipios. Vamos a ver, si quieren, a repasar un poco lo del trabajo integrador, así que me acuerdo que había algunas dudas y de paso. ¿Se puede hacer de a dos el trabajo? Sí, hasta dos sí, pero por una cuestión de que si son más, uno no llega los tres no van a hacer aplicar las funciones y eso, así que mejor máximo dos. Lo que sí aclárenlo cuando suban el trabajo en el aula, suban los dos, las dos personas, el mismo tablero, y así, así queda ahí completo la entrega. Algo a tener en cuenta también, el documento, o sea, lo más importante es que entreguen el tablero, ¿sí? En formato Power BI. Pero también nosotros le pedimos que entreguen un documento, ¿sí? El documento no tiene que tener una estructura ni una cantidad de hojas determinada. Es simplemente para, para que ustedes puedan explicar cómo lo hicieron, ¿sí? A las respuestas a las preguntas que debería responder el tablero. Y algunas también, me parece importante, algunas cuestiones metodológicas, porque depende de algunas decisiones que hayan tomado, que siempre cuando hacen tableros tienen que tomar decisiones del tipo, tomo los nulos como cero, excluyo los ceros, em, no sé, o sea, se me ocurre ese tipo de, primero, de decisiones. Bueno, estaría bueno bueno, saqué un promedio, bueno, todo ese tema lo incorporen en el documento, ¿sí? Algunas decisiones metodológicas para el tablero, que por eso no está mal, ni bien, depende del objetivo, como acá, no es que les dije tiene que cumplir un objetivo tal, es, nada, ahí ustedes toman la decisión de lo que mejor les parezca. Sí, tiene que estar ahí justificado, pero nada más. Así que el documento, si tenían dudas, no tiene que tener una estructura en particular, ni una cantidad de hojas, ni nada. Es más que nada para explicar brevemente eh, algunas, algunas cuestiones, ¿cómo se dice en la parte 1 del curso de Power BI? Claro, pero en el curso de la parte del curso 1 de Power BI, nosotros estaba bien estructurado, como que tenían que pegar todo lo que habían hecho en Power Query, todo lo que habían pegado al modelo relacionado acá, no es necesario. Eh, no se explayan porque ustedes nada, ya con el tablero me va a quedar súper claro lo que hicieron, por eso es importante el tablero en sí. Es más que nada cuestiones metodológicas. Y si quieren poner las respuestas a las preguntas también, estaría bueno. Pero en sí lo que importa es el tablero Power BI. Sí, no pierdan tampoco tanto tiempo en armar un documento gigante. Lo que importa, destinen todo el tiempo del mundo a armar las funciones y a diseñar un informe lindo. Quiero ver eso, a ver cómo seguramente, o sea, pueden encarar para un montón de lados. Vamos a ver ahí para dónde encaran. ¿Sí? Em, Bueno, algunos temas respecto a las bases, ¿sí? Nosotros, en cuanto al modelo relacional, le habíamos dicho que repliquen un modelo estrella, ¿sí? O el enfoque iría para ese lado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que esté la base de transacciones, ¿sí? En este caso sería la de rendimiento hospitalario. No sé si llegaron a ver la temática, pero es los rendimientos hospitalarios para tal año. Rendimiento en base a ciertos indicadores, ¿sí? Por ejemplo,
creo que era cantidad de consultas médicas por establecimiento, consultas odontológicas, tasa de mortalidad en ese establecimiento en particular, en rendimiento a ese estilo. Después tenían un listado de establecimientos que nosotros, digamos, podríamos sacar la conclusión que es una tabla de dimensiones, y por el otro un municipio. Digamos, lo que buscamos nosotros es que haya una relación del tipo estrella, quiere decir que el municipio esté relacionado con las otras por el código municipio, ¿sí? Porque se supone eh, que en estas dos tablas de establecimientos y rendimientos no hay, no está el nombre del municipio, entonces uno lo completaría de esa manera. Y además está bueno porque quizás como un segmentador de datos pones el municipio y listo. Pero eso igual ustedes, nada, fíjense cómo es la manera en que les sale relacionada. Eso tampoco, lo importante es que no les dé cualquier cosa, ¿sí? Porque hay uno de los compañeros lo pensó de otra manera, que tampoco está mal, o sea, esto justo es, nada, es un modelo sencillo, em, y no es que va a ser mejor o peor, nada, fíjense ustedes ahí como nosotros recomendamos eso, pero como a ustedes les salga. Tengan en cuenta que eh, que como cada tabla se complementa, em, estaría bueno que haya relaciones. Por ejemplo, que traten de evitar la combinación de consultas. ¿Se acuerdan de en Power Query? Por teniendo en cuenta una variable en común, traerte otro dato, ¿sí? De esa manera, por ejemplo, si combinas el ID del establecimiento con el municipio, te traes al municipio y ya te eliminas la tabla municipio. No, como que justo combinar es fácil, como quizás lo primero que sale, pero no es lo más eficiente. ¿Te costaba decidirte en cuanto al modelo o en cuanto al diseño? Bueno, ¿qué más? Bueno, transformaciones en Power Query, ¿sí? Desde ya les adelanto que van a tener que anexar, era como bastante obvio, pero van a tener que anexar la tabla de rendimiento, ¿sí? Pues está dividida en dos. Creo que está de acá del 2018 al 2020, creo, y del 2020 al 2023. Bueno, van a tener que anexar tablas, ¿sí? Y después hacer las transformaciones básicas. Ah, mira, bueno, puede ser, ¿eh? Mira. Sí, puede ser el tema de, por eso también es importante lo de unirlos por el código, porque en algunos lugares está puesto, ah, mira, está puesto uno con acento o general, en una tabla quizás ha puesto general, bueno, hay que ver eso. Mira vos, bueno. Y acuérdense siempre de editar los nombres de las tablas, ¿sí? Porque creo que quizás alguna de las tablas de rendimiento está puesto como, les va a importar como el nombre de la tabla hoja uno, porque el Excel así estaba puesto. Traten de cambiarle el nombre siempre para que sea más prolijo, ¿sí? El nombre de las variables también, si no les cierra o están súper resumidas, cámbienselo. Bien, bárbaro, sí, reemplazar valores en ese caso. Sí, bárbaro. Bárbaro, Mauro. Yo tengo dudas sobre unas columnas de la tabla de establecimientos. Las columnas numéricas, si es posible, conviene cambiarlas por medias calculadas. Eh, no. A ver, si tenemos una columna con totales y está bien el dato,
no, no serviría, por ejemplo, eliminar esa tabla y calcularlo yo sola, porque una columna calcula, una medida, perdón. Eh, una columna de la tabla. A ver, si estoy entre calcular una columna o hacer una medida de un número total, por ejemplo, no, hago una medida, es lo más rápido, es lo mejor, digo. Yo tengo dudas sobre una columna de la tabla de establecimientos. ¿Cuál? ¿Sobre cuál? Sí, puedes hacer ambas cosas. Sí, acá la idea es que ustedes como también tengan en cuenta de que, bueno, estas son tablas, son de datos reales, extraídas de datos abiertos, solo lo que hice fue dividirlo. Y eso, y está súper bien la tabla, y aún así vi cosas que son para revisar, ¿sí? Cómo manejo los datos nulos, que a veces tengo un cero, a veces tengo null, como es para que, nada, la, la diaria es trabajar con datos que requieren algún tipo de transformación o de toma de decisiones. Las columnas FNA, EGNA y NAM. Ah, que no. A ver. Hola, no entiendo bien, o sea, como que una de esas columnas en realidad es la suma de otras dos, ¿se entiende? Ujú, sí, Son de texto, a verla. entonces no sé si considerarlas como columnas redundantes, o sea, son del nombre de los establecimientos. Hay una columna que es del nombre original del establecimiento y después estas son como que están con otros nombres, no sé cómo explicarlo. Sí, ahí yo, la verdad, sí, FNA, GNA, NAM. No, esta está bien, no. Esta me acuerdo que yo lo usé. Eh, claro. Lo que pasa es que esta columna es útil para ver esto, lo que han hecho seguro, me imagino, cuando trabajaron han hecho esta columna, es para identificar los tipos de establecimientos, ¿sí? Tener bien en claro cuáles son los CAPs y cuáles son los Pero otros tipos, hay una pero columna que es cat y ahí como, no entiendo si esta sería como subcategorías de las categorías, esta de GNA. no, no. Sí, no, yo es verdad, yo voy a usar esta. No, yo las eliminaría. Listo, perfecto. Sí, 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 no, O sea, no. con tener la Además, categoría y el nombre del establecimiento ya está. exacto, ya está, no, esta está Listo. de más. Sí, sí, la sacaría yo también, sí, sin dudas. Esta también, columna ID, no sé, porque vos ya tenés acá ahí el establecimiento. Sí, Eh, eso también y hay sí, otra que tiene todos los valores que son iguales, SAG. exacto, Esta que sí, dice todo, no. listo, perfecto. Sí, todas las que no, que ni siquiera, sí, sí, pueden eliminarlas. Si están redundantes, las eliminan, sí, total. Eh, está bien. Sí, quédense con las más relevantes. Aparte, de hecho, después, esto lo pueden poner incluso en el documento. La saqué porque eran redundantes. Está perfecto. De esa decisión está genial. O sea, como, no, no. Llega este dato, es una concatenación o sea, dividieron la columna por espacio, por la primera aparición del espacio, por lo que veo. Y no, no, no. Quizás después les sirvió para armar la categoría, pero ya tengo la categoría calculada, listo. Bien. Pero sí, la idea, o sea, no, que ustedes ahí tomen decisiones.
todos deberíamos llegar más o menos al mismo resultado, a los resultados, digamos, de las preguntas que planteamos en el documento. Eh, o sea, esto todos tenemos que llegar al mismo resultado, si no puede haber errores en esto. Sí, quizás el promedio de consultas en la unidad sanitaria y si saqué los nulos o los mantuve, bueno, eh, pero no, pero vamos a llegar todos a los mismos resultados. Tengo otra consultita Sí, sobre las preguntas en sí mismas. sí, La idea es que cada pregunta yo la piense desde alguna función DAX o lo que fuese, o por ejemplo, hay preguntas que si yo las respondo con una tabla, me están respondiendo otras preguntas, las primeras sobre todo, la primera, la sí. segunda, la tercera. No hace falta, digamos, que cree aparte una medida o No, lo que no, no, fuese. no. La idea es como, vos tiene que pensarlo como, bueno, yo soy un usuario y bueno, acá dice cuántos CAPs tiene el municipio de Arrecife, pero quizás tengo una tabla con todos los municipios y ordeno, Claro, o tengo un eso. segmentador que es por municipios, como que, porque esa es la idea de armar un reporte, o sea, que el usuario encuentre rápidamente la manera de llegar a lo que se está preguntando, pero que a la vez ese tablero responda a muchas preguntas, porque estamos hablando de muchos datos de una situación de la provincia, entonces, nada, digamos, la idea es que no hagan una etiqueta, por ejemplo, de cantidad de municipios en Arrecifes y que pongan una etiqueta de Arrecifes, porque eh, estoy haciendo un tablero para la provincia. No, claro, Eh, eso, pero por ejemplo, si yo tengo una tabla de sí, te entiendo, tipos no, de igual sí, establecimientos y tengo abajo el total de mis establecimientos, ya estoy respondiendo a la pregunta sí, uno. sí, Listo. exacto. Sí, sí, porque también la idea es que está bueno cuando un gráfico, sin avatatarse, sin llenarse de datos, responde a varias preguntas, como es lo ideal. eh, que para eso son los objetos, como que te pueda decir en una sola visual, te tire varia información. ¿Sí? Así que sí, pueden usar, mientras esté como se pueda responder, ya sea en una tabla que tenga varios datos, que no sea tan difícil llegar. Pues eso si quieren lo podemos, arranquen a hacerlo y lo vemos la próxima clase como vamos más fino, pero ahí es creatividad de ustedes, ¿eh? Creatividad pura y de ir a lo más simple. Si quieren, bueno, hoy no llegamos, pero la próxima clase traigan, si tienen, tableros, porque esto no nos va a demorar 2 horas, creo. Así que traigan sus tableros y los vemos, si quieren, obvio. Bueno, bueno, espero que hagan listos tableros, o al menos eso intenten, y cualquier duda dejan ahí en el foro sus preguntas y si me quieren mandar el tablero, me lo mandan al mail, ¿sí? Para esta clase no va a haber actividad de repaso, así que si no hicieron las anteriores, háganlas. eh, pero bueno, dedícanse esta semana si quieren avanzar en el trabajo integrador. Bueno, hasta el jueves que viene. Buen fin Chao, de. Chao, gracias. gracias. Adiós.